Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, vamos a volver justo a donde estábamos, donde lo dejamos en nuestra última media hora, y volveremos a eso una vez más. Este será el último, sin embargo, en el capítulo 8 de Romanos, y luego, en el próximo programa, quiero estar listo para el capítulo B. Así que ustedes aquí en el estudio pueden ir buscando el capítulo 8 de Romanos de nuevo, y volveremos a esos últimos 6 o 7 versículos, y sacaremos algunas de las cosas que olvidé mencionar en la última media hora. Una vez más, nos gusta siempre dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión, y cuánto apreciamos sus llamadas y sus cartas, supongo que básicamente. Es por eso que seguimos adelante. Nos encanta saber de ustedes, y nos gusta la idea de que muchos de ustedes lo están compartiendo con otros. Y de nuevo, queremos que sepan que todo está disponible en las cintas de video y en la página impresa. Y si tienes seres queridos, niños, otros, ¿por qué? Enviarles las cintas o los libros, y muchas veces puedes hacer que se interesen. Creo que tal vez deberíamos siempre poner en la pantalla la imagen de los libritos que están disponibles. No los promovemos para ganar dinero, solo cobramos lo que nos cuesta imprimirlos. Pero apreciamos un poco de ayuda a cambio para poder enviarlos gratis a misioneros y prisiones, y así sucesivamente. Está bien, ahora volvamos al capítulo 8 de Romanos, porque después de todo, esa es la razón por la que estamos aquí, para enseñar la palabra y, con suerte, ayudar a las personas a ver qué dice el libro, no lo que tú piensas que dice, tal vez no lo que alguien más que escuchaste decir, sino que dice. No es un galimatías, está escrito por la mano de Dios, para que cualquiera pueda entenderlo. Sabes, siempre uso el ejemplo, y espero no estarle dando la declaración a la persona equivocada, pero fue uno de los reformadores, mientras lo estaban quemando en la hoguera. Todo esto, la razón de vivir, era poner las escrituras impresas en las manos de todos. En Inglaterra, por supuesto, estaba en su corazón, y él hizo la declaración de que quería la palabra de Dios en las manos de cada labrador en Inglaterra. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, los labradores probablemente eran los menos educados de cualquier parte de la sociedad inglesa, y si ellos podían comprender las escrituras, entonces cualquiera puede. Y tengo la misma impresión. No tienes que estar muy educado, no necesitas tener una gran educación teológica para comprender las escrituras. Ahora, por supuesto, eso fue lo que precipitó la Edad Media, cuando la iglesia se había vuelto tan poderosa que habían apartado las escrituras del hombre común y las habían llevado a los monasterios, porque sentían que solo los monjes y los educados podían discernir la palabra de Dios. Pero eso no es lo que Dios pretende. Él quiere que cada uno de nosotros se convierta en estudiante y estudie, no solo leer, eso no es estudiar, sino aprender a estudiar este libro. De hecho, creo que eso es lo que Pablo quiso decir cuando le escribió a Timoteo, que debemos estudiar, a mostrarnos aprobados ante Dios, y correctamente, por supuesto, dividiendo la palabra de verdad. Ahora voy a volver y, como dije, cubrir algunos de estos versículos que acabamos de repasar en la última media hora porque no tuve tiempo de terminarlos adecuadamente. Y en el descanso alguien acaba de pedir que regrese al versículo 31 en particular, y vamos a hacer eso porque aquí hay un versículo. Es tan fundamental para nuestra experiencia cristiana como hijos de Dios que tenemos que entender que aquellos de nosotros que hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido justificados, hemos sido glorificados, al menos a los ojos de Dios. Y dado que ese es el caso, ¿qué diremos? Entonces, a estas cosas, ahora, ¿de qué está hablando
que hemos sido justificados, glorificados, perdonados, y todas estas cosas que solo Pablo enseña. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, podemos llegar a la conclusión de que si eso es cierto, entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí es donde Dios quiere que descansemos. No hay nadie que pueda condenarnos. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el siguiente versículo? Versículo 32. Y aquí está la razón de eso. Porque Dios no perdonó a su Hijo, sino que lo dejó ser crucificado, que lo maltrataran y lo usaran mal por los poderes que estaban en boga. En ese momento, y lo entregó. Y como vimos en Filipenses, el Señor Jesús mismo fue obediente hasta ese tipo de muerte, como Isaac en la antigüedad. Mira, muchas de esas cosas en el Antiguo Testamento eran solo un adelanto de esto, de lo que ocurrió en el Nuevo. Cuando Abraham puso a Isaac sobre el altar, hay algo en las Escrituras que indique que Isaac luchó. ¿Se defendió? ¿Intentó derribar al viejo Abraham? No. Pero en completa obediencia dejó que Abraham lo pusiera sobre ese altar. Bueno, eso fue solo un adelanto de cómo Dios, el Hijo, reaccionaría ante la misma situación, que se entregó por su propia voluntad y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Está bien, entonces pasemos a lo siguiente. Solo estamos revisando un poco ahora. Versículo 33. Entonces, ¿quién podrá acusar a los elegidos? Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra? Elegidos. Ahora, enfaticé un poco en la última media hora que estos versículos realmente refuerzan toda la idea que una vez Dios ha puesto su dedo sobre nosotros, nos ha elegido, hemos respondido, por supuesto, y hemos entrado en su tremenda salvación. Entonces, ¿quién en el mundo puede tocar eso? Nadie puede tocarlo porque es todo lo que Dios ha hecho. Y no dejes que nadie te diga jamás, bueno, ¿cómo puedes estar tan engreído? ¿Cómo puedes ser tan engreído como para decirme que, sabes, irás al cielo cuando mueras, cuando nadie puede saberlo? Ahora, escucha, cuando alguien habla así, ellos mismos están totalmente inconscientes de lo que es la verdadera salvación. Porque si tienes suficiente fe para creer en el Evangelio, si tu fe es suficiente para llevarte a ese modo de salvación, entonces deberías tener suficiente fe para tomar a Dios en su palabra y el resto de eso, y eso es, tú eres de Él. Nadie, vamos a ver eso en un momento, nadie puede sacarnos de su mano. Y así, Él dice, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Ahora, de nuevo, voy a hacer el punto. ¿Elegiría Dios a alguien que en algún momento decidiría rechazarlo? No puedo verlo sucediendo. Y la razón por la que estoy usando ese ejemplo es porque un tipo me lo dijo una vez. Yo dije, mira, las Escrituras dicen que Dios nunca nos echará fuera. Él dijo, yo sé eso. Pero él dijo, yo podría echarme fuera a mí mismo. Yo dije, ¿cómo? Él dijo, cometiendo algún pecado horrible. Yo dije, mira, no puedes tocarte a ti mismo. En cuanto a estar en esa posición en el cuerpo de Cristo, más de lo que alguien más puede, estamos totalmente, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, estamos totalmente bajo el control y el poder del Dios soberano, y nadie puede superar su poder. Y eso es lo que Pablo está gritando literalmente. De hecho, esta es la palabra que quería usar en la última media hora, y no llegué a ello. Estos versículos finales de Romanos 8 son como el crescendo de una gran orquesta. Ahora, no pretendo ser un músico, pero sé algunas de las palabras en la música, y creo que todos ustedes saben lo que es un crescendo. Es cuando ese sonido simplemente se acumula, y se acumula, y se acumula, y luego tienes los platillos chocando. Y chico, quiero decir, te atrapan la atención. Bueno, eso es el crescendo, y eso es lo que son estos versículos finales. Ha estado acumulándose a lo largo de estos primeros 8 capítulos de Romanos, pero ahora llegamos a este crescendo que creo, Pablo, si hubiera podido verbalizarlo, si hubiéramos podido escucharlo decirlo, lo habría gritado a todo pulmón.
Mira, nada. Nada puede separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios. Está bien, volvamos entonces, versículo 35. Entonces, él repasa todas estas cosas. ¿Acaso la tribulación o la angustia? Y cubrimos todo esto en la última media hora. Versículo 36 de nuevo. Sí, somos como ovejas contadas para el matadero. Pero aún así, versículo 37, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ojo, no por lo que tenemos, no a través de ninguna habilidad que yo o tú tengamos. ¿Qué nos hace vencedores? Cristo Jesús. Y mira, Él se convierte en todo. ¿Qué dice Colosenses? Todo lo que hagas, en palabra o en obra, que hazlo como para Él. ¿Ves? Y ahí es donde vivimos y nos movemos. Y no hay nada. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente. No hay nada en nosotros que pueda merecer algún favor de Dios. Es toda su gracia. Y recuerda que la gracia nunca podría haber sucedido si no hubiera sido por la misericordia. Pero ves, lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Ya no tenemos que clamar por misericordia, porque Dios derramó su misericordia sobre Cristo allí en la cruz. Y así su misericordia ya ha sido derramada. Ahora, dado que su misericordia ha sido derramada, ¿qué puede dar? Gracia, favor merecido. No merecemos nada de esto. Está bien, ahora volvamos al versículo 38. Aquí es donde realmente no tuve tiempo para hacerlo justicia, porque estoy persuadido. Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ya cubrimos eso, ni ángeles, ni principados, ni poderes. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, y aquí es donde sentí que teníamos que hacer esto sobre Efesios capítulo 6, empezando en el versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Todos conocen el versículo, estoy seguro. Seguramente has escuchado sermones sobre esto, y comienza ahí con el versículo 12, porque no luchamos o no estamos peleando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual, donde lugares altos, no en la alcantarilla, no en la calle de la miseria, no entre los desechos de la humanidad, sino en lugares altos. Ahora, eso debería despertarnos. Estamos enfrentando algo que va más allá de lo normal. Está aquí arriba con un poder tremendo. Como dije la semana pasada, con una posición. Estos poderes están en altas posiciones. Y los principados y los poderes, y hagamos una comparación de la misma palabra griega de nuevo, creo que en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Así que tenemos una idea de lo que Pablo realmente quiere decir cuando dice eso. No luchamos contra carne y sangre, sino que estamos enfrentando principados y poderes. Mateo 10, versículo 1. No le doy a mi esposa un tiempo suficiente para encontrar todo esto. Y luego la cámara se enfoca en ello, pero queremos que esto esté en la pantalla porque quiero que la gente pueda leerlo junto con nosotros. Mateo 10, versículo 1. Y cuando llamó, es decir, el Señor Jesús en su ministerio terrenal ahora, y cuando llamó a sus 12 discípulos, les dio que fuerza. Ahora, esa palabra poder es la misma palabra en griego que encontraste en Efesios y era autoridad. Así que estos principados y poderes tienen autoridad y nunca, pienses dos veces, nunca, olvides que Satanás es poderoso. Vaya, ¿en qué puede transformarse? Ángel de luz. Él es quien tiene a las personas perdidas de este mundo totalmente cegadas. 2 Corintios dice, porque es a través del poder de Satanás que no pueden comprender el Evangelio. Y así esta palabra se designa como autoridad. Está bien, otro está en Hechos capítulo 26.
Y vemos que tiene un significado similar. Hechos capítulo 26. Y esto va a ser con respecto a Pablo. Hechos 26 y bajamos al versículo 10. La misma palabra griega de nuevo. La misma palabra griega. Hechos 26, versículo 10. Ahora vamos a subir y leer el versículo 9 para que entendamos el significado. Ciertamente pensé conmigo mismo, dijo Pablo. Eso fue en su experiencia antes de la salvación, cuando estaba persiguiendo a esos creyentes en Jerusalén. Ciertamente pensé conmigo mismo que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice, ahora en el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Y muchos de los santos los metí en prisión, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes. ¿Qué significa eso? Él fue puesto en una posición donde podía hacer lo que estaba haciendo. Autoridad, está bien. Ahora volvamos a lo que Pablo dijo en Efesios. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes que tienen autoridad. Y esa autoridad es Satanás, y él está haciendo todo lo posible, no solo para frustrar la vida de ustedes y la mía como creyentes, sino para mantener a la humanidad perdida en la oscuridad. Y él tiene el poder hasta que Dios lo rompa. Aquí de nuevo está la razón por la que tenemos que volver al hecho de que Dios es quien abre nuestros corazones. Dios es quien, a través de la obra del Espíritu Santo, nos da entendimiento. Está bien, ahora volvamos al capítulo 8 por un momento, y luego vamos a ver un par de versículos en Juan, y luego imagino que esta media hora se va a ir de nuevo. Romanos 8. Así que ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura. Ahora, esa palabra criatura, por supuesto, se refiere a toda la creación. No hay nada que haya sido creado, ya sea del lado demoníaco o incluso del lado angelical justo. Nada, dice Pablo, podrá separarnos o sacarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Bueno, alguien dijo, bueno, ese es Pablo. No tengo tiempo para Pablo. Está bien, volvamos y veamos lo que dijo Jesús mismo. Regresa al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que es un libro muy importante y significativo del Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 37. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. ¿Todos conmigo? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Y Jesús está hablando. Si tienes una edición de letras rojas, estará en rojo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Oh, chico, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Quién está dando el primer paso? Dios. ¿Dios? Oh, escucha, nunca le creas a nadie cuando dicen, oh, busca esto. Busca a Dios. Es imposible. Tú y yo no podemos buscar. Dios no está en nosotros. Ningún incrédulo a salir corriendo tras de Dios no está en él. Si de repente tiene un apetito por las cosas de Dios, Dios lo puso ahí primero. De la misma manera, lo que Jesús está diciendo aquí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién dio el primer paso? Dios lo hizo, incluso durante su ministerio terrenal. Y ahora sigue leyendo. Y a aquel que viene como resultado del movimiento de Dios en él, y al que viene, ninguna manera lo echaré fuera. Jesús lo dijo en su ministerio terrenal, que cualquiera que Dios ha elegido, que Dios ha seleccionado, que Dios le ha enviado, de ninguna manera será echado fuera. Y eso significa lo que dice. Está bien, vamos a otro. Juan capítulo 10, versículo 28.
Juan 10, versículo 28. Normalmente no me gusta alzar la voz, pero de vez en cuando, ya sabes, cuando me doy cuenta de que hay personas que simplemente no pueden entender esto, piensan que estoy completamente fuera de lugar, y por eso tengo que mostrarte lo que dice el libro. Esto es lo que dice el libro, y lo que yo pienso. Está bien, el Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Dónde dije qué versículo? 28. No lo estaba viendo. Está bien. Versículo 27. Así que retomamos el flujo de nuevo. Mis ovejas oyen. ¿Y vos? Ahora recuerda, Él está tratando aquí especialmente con la nación de Israel. Y por eso creo que usa el término ovejas. Y las conozco y me siguen. Ahora el versículo 28. Y Jesús dijo, les doy vida eterna y nunca perecerán. Y tampoco nadie. Ahora, la palabra hombre ha sido añadida de nuevo por el traductor, así que prefiero dejarla fuera. Tampoco nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Ahora, compara esa palabra ninguno con lo que Pablo acaba de decir en Romanos 8. ¿Qué más incluyes? Toda la esfera de la creación, no solo el hombre, sino tampoco los poderes angélicos, los poderes satánicos, nada, ¿ves? Puede arrebatarlas de su mano. Ahora, ¿puedes creer eso? Bueno, si puedes creer que Dios en Cristo murió, resucitó por tu salvación, entonces deberías poder creer estas cosas, que eres de Él, nadie puede alejarte de Él. Ahora, ¿ves? Lo primero de lo que estas personas me van a acusar, bueno, ¿les vas a decir a las personas que pueden hacer lo que quieran? ¿Solo porque nunca se perderán? Nunca. Como lo he dicho siempre, algunos de ustedes me han estado escuchando enseñar durante 20 años. ¿La gracia no es una licencia? Nunca te hagas la idea de que las Escrituras enseñan que, como estamos a salvo, como estamos seguros, somos libres de hacer lo que queramos. Y así nosotros como creyentes vivimos con la conciencia constante de que no queremos caer, no, queremos cometer un pecado. Pero también somos lo suficientemente sensatos como para saber que podríamos, espero nunca caer en ningún gran pecado. Todos somos culpables, por supuesto, de esos pecados mundanos, de la vida cotidiana o de los pensamientos, lo sé, pero en lo que respecta a caer en un gran pecado, como David, ¿cayó David en el pecado? Oh, mejor que lo creas, sí lo hizo. ¿Era él un creyente? Sí. ¿Perdió su salvación? No. Pero, ¿qué sabía hacer David? Ruega, perdón. Y por supuesto él estaba antes de la era de la gracia, pero si quieres ver a un hombre, y David para mí era un hombre de verdad, David era tan masculino como cualquier persona que haya podido vivir. Y sin embargo, como un hombre de verdad, después de que fue condenado por su pecado, por el adulterio con Betsabé, por asesinar a Urías, sí, ¿alguna vez has leído los salmos donde derrama su corazón en gotas de sudor, rogando por perdón? ¿Por qué? Porque él era un verdadero hijo de Dios. De lo contrario, nunca le habría molestado. Y puedes seguir hasta el final de las Escrituras. Todas estas personas fracasaron miserablemente. Abraham, leen, todos conocen la historia de Abraham con esa hermosa esposa, Sarai, y él baja a Egipto. ¿Qué pasa? Sarai, tan hermosa como eres, van a quererte en su harén. No hay nada que pueda hacer para detenerlo a menos que me maten. Así que por el amor de Dios, no les digas que eres mi esposa. Diles que eres mi hermana. Bueno, ¿qué fue eso? Eso fue un pecado. ¿Dios echó a Abraham? No. Abraham tuvo que llegar al punto de reconocer su pecado como creyente, y lo encontramos Pedro. Vamos a entrar en el Nuevo Testamento. De hecho, tuve la pregunta de un oyente el otro día. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pedro allí en Mateo? Pedro, ¿he orado por ti? No sea que cuando Satanás te zarandee como a trigo, tu fe no falle. Bueno, ¿qué sabía Jesús que estaba a la vuelta de la esquina?
en cuestión de horas las negaciones, ¿ves? Y el gran y viejo Pedro a una pequeña, probablemente una chica adolescente, maldijo y juró que no conocía a Jesús, no tuvo nada que ver con él. ¿Y qué pasó? El gallo cantó. ¿Y qué le pasó a Pedro? Lloró, amargamente. Amargamente. Porque él fue convencido de su pecado. ¿Lo echó a Pedro? No. Pero recuperó. ¿Qué debería decir? Él fue reconciliado de inmediato cuando confesó su pecado. Y así es. Un creyente en las doctrinas de gracia de Pablo. Pablo nunca nos da licencia para pecar. La pequeña epístola de Juan al final dice, oh, mis pequeños hijos, les escribo para que ustedes que... No peques, pero... ¿ves? Pero sí, pecamos. ¿Qué significa eso? Vamos a... Y sí, pecamos. Entonces, ¿qué tenemos? Ese abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Y luego recuerdas ese versículo que hemos visto en Apocalipsis. Creo que tenemos tiempo. Regresa y míralo. Capítulo 12. Vaya, no pienses ni por un minuto que los creyentes no están sujetos al pecado. Apocalipsis, capítulo 12. Pero nunca he conocido a un verdadero creyente. Eso simplemente decide que va a salir y emborracharse. Nunca he conocido a un verdadero creyente que simplemente decide que va a cometer adulterio. No conozco a un creyente que decida que va a salir y defraudar a alguien. Pero puede pasar. Pero un creyente tiene que estar constantemente en guardia. Está bien, tienes Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y oí una gran voz que decía en el cielo, ahora ha llegado la salvación y la fuerza en el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, los creyentes, es echado abajo, hablando de Satanás, quien los acusó a los creyentes ante nuestro Dios día y noche. Bueno, ahora, si fuera imposible que un creyente pecara, Satanás no tendría nada de qué acusarlos. Pero lo hizo, y lo hace, y lo hará, hasta que estemos en la presencia del Señor, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a ser propensos a caer. Pero de nuevo, siempre me gusta usar analogías simples si es posible. La mayoría, si no todos ustedes, han criado hijos, y cuando eran pequeños y aprendían a caminar, simplemente se levantaron y caminaron. No, cayeron. ¿Y qué hacía una buena mamá o papá? Dales una patada en el trasero y di, ¿qué te pasa? No. Los levantamos, los ponemos cariñosamente de pie y los ayudamos a empezar. Él está saludando, todo está hecho. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.